Bienvenidos a Woodbridge Spanish SDA Church, el mejor lugar donde puedes adorar a Dios de todo corazón. Te invitamos a conocer de nuestra iglesia, ministerio musical, música que exalta el nombre de Dios, ministerio de hogar y familia, familias felices y saludables, ministerio de caballeros, hombres de liderazgo, espiritualidad y amor, ministerio de damas, mujeres temerosas de Dios, ministerio infantil, niños creciendo en el amor de Dios, ayuda comunitaria, con el lema Sirviendo, Orando y Salvando, ministerio de jóvenes Ways, desarrolla tus habilidades, ministerio de salud, para su bienestar físico y espiritual, clubes juveniles, disfruta y aprende sanamente con Jesús, nuestra escuela bíblica, aprende de Jesús para vivir una vida de éxito, My Church, a bilingual service for our second generation. Esto y mucho más es Woodbridge SDA Church, un lugar donde puedes adorar en familia. Visítanos, te esperamos. Feliz sábado para todos. Es un gusto estar con ustedes estos días, más bien hoy y toda la semana, pudiendo compartir de Jesús. Y le pregunté al pastor qué idioma podía hablar y me dijo, puedes hablar los dos. ¿Está bien? ¿Todos entienden chino? No dije qué idioma. ¿Sí? ¿Está bien? All right. Así que esta semana vamos a estar viendo un poco de quién es Jesús. Hoy en día nos gusta seguir mucho lo que es las redes sociales. We like to be on social media. We like to get to know people. Okay? ¿Cuántos de ustedes siguen alguna persona famosa en alguna red social? Levante la mano. No mienta. Levante la mano. Nadie sigue a ningún famoso. O sea, ¿cuántos de ustedes miran las noticias y les gusta escuchar de algún famoso? Oh my goodness. Vamos a tener que cambiar el tema de la semana. Bueno, yo sé que lo hacen, no lo tienen que levantar la mano, ¿ok? Yo sigo varios famosos en Facebook o Instagram o Snapchat. Me gusta saber lo que está pasando. Y más que todo los que les gusta el deporte o les gusta la música, ¿no? Les gusta seguir a alguna persona que es buena en ese área. Al que le gusta el fútbol sigue a Messi y a otro que se llama Ronaldo. No sé si juega bien o mal, pero algunos lo quieren, ¿no?
Y el que le gusta la música sigue a algún artista porque nos gusta saber lo que están haciendo esas personas. Hace 10, 15 años, 20 años era muy difícil saber lo que un artista hacía en su vida privada, pero hoy en día todo está expuesto y el mismo artista quiere exponerse para tener más seguidores. Ya nos gusta a nosotros saber quién es la persona a quien admiramos. Nos gusta saber qué ropa usa esa persona. Nos gusta saber qué carro maneja esa persona, nos gusta mirar en qué casa viven esas personas, hasta hay programas en la televisión que solamente se dedican a mostrar la casa de quién, de los famosos. Y cuanto más información tenemos sobre estas personas, más cómodos nos sentimos siguiendo a estas personas. Pero le hago una pregunta. Aunque tú puedas mirar por la televisión información sobre esta persona, o por Facebook, o por Instagram, Snapchat, lo que fuera, ¿realmente puedes conocer quién es esa persona? Tengo otra pregunta. ¿Esa persona a quien tú sigues, o esas personas a quien tú sigues, saben quién eres tú? ¿Y se interesan sobre tu vida? Piénsalo. Es importante saber quién es Jesús. ¿Okay? Y en esta semana vamos a estar viendo quién es Jesús. Yo ya nací en la iglesia, muchos de ustedes conocen a mi padre, al pastor Rubén, así que me crié en la iglesia, en un ambiente cristiano, en un ambiente adventista, tanto en la casa, en la escuela, como también en la iglesia. 7 días de la semana, los 7 días de la semana, yo estaba en un ambiente cristiano. O sea que en ninguna parte de mi vida yo estuve en un ambiente meramente secular. Así que todo lo que escuchaba yo casi todos los días era de Jesús, de Jesús, de Jesús, de Jesús, de Jesús. Pero llegó un punto en mi vida que lo que yo tenía, o mi información de Jesús, o mi fe de Jesús, no era propia, sino era la fe de mis padres. Muchos de los jóvenes, a lot of you guys that grow up in the church, have an idea of who Jesus is because of what somebody told you. En algún momento en tu vida, tú vas a tener que decir por tu propia cuenta quién es Jesús para ti. No para papá, no para mamá, no para mi hermano o mi hermana, no para la iglesia, no para el anciano o el pastor, sino quién es Jesús para mí. Así que en esta mañana yo quiero que tomes un minuto para pensar quién es Jesús para ti. No pienses en la iglesia, no pienses en lo que han predicado los pastores o ancianos, no pienses lo que te han enseñado, pero ¿quién es Jesús para ti? Me acuerdo que tenía 15 años, o 15 años y medio. Era muy importante ser específico porque en Maryland a los 15 años y medio te daban una licencia para poder conducir el carro. Y mi sueño más grande en la vida a los 15 años era tener 15 años y medio para decirle a mis padres, llévenme en Maryland es MBA, acá es DMV, llévenme al DMV para poder sacar mi registro de conducir. Entonces ya había hecho el curso de manejo, ya había estudiado y mis padres me llevaron a tomar el examen y no lo aprobé. Pensé que ya sabía suficiente. Así que me llevaron otra vez y lo aprobé, ¿ok? Entonces finalmente estaba yo tan contento de que ahora podía conducir, podía manejar el carro de mis padres, pero había un problema, que el carro seguía siendo de mis padres y ellos decidían cuando yo lo manejaba o no. Finalmente cumplí 16 años y ahora sí el Estado me dio una licencia que decía que yo podía manejar solo, no tenía que estar ningún mayor de 18 años dentro del carro. Así que un día había venido un primo de visitar, estaba visitando desde el estado de Michigan y vino a visitarnos y estuvo en la casa el fin de semana y el domingo a la mañana tenía que estar muy temprano en Hagerstown, Maryland, porque ahí iba a salir su bus donde volvía a Michigan. Así que yo le dije a mamá, no te preocupes, yo lo llevo al primo al lugar, no te tienes que despertar temprano, no tienes que levantarte a las 5 de la mañana, yo me despierto, yo voy, yo lo llevo. Y mamá dijo, bueno, pero te dejo ir, pero con la condición que manejes a la velocidad adecuada, que no rompas ninguna regla, ninguna ley y te mantenga los dos con cuidado. Y dije, está bien, no hay problema. Siempre hacemos promesas así, ¿no?
Entonces me subí al carro, nos subimos al carro, manejamos hasta Hagerstown, llegamos a la academia adventista que está ahí y llegamos y no había nadie en el parking. Y lo miro a mi primo, le dijo, ¿estás seguro que salían de aquí a esta hora? Y me dijo, sí, pero no creo que era la academia, sino era la iglesia que está en el pueblo. Y en ese momento, fue hace varios años, recién estaban los celulares en el mercado. Mi mamá me había dado su celular. Man, that sounds old. Ok. Me dio su celular y me dijo, llámame si necesitas algo. Yo dije, bueno, no necesito a mi mamá ahora, pero yo creo que sé llegar a este otro destino. Así que salimos de la academia y llegamos hasta una intersección y paramos. Había un stop sign, so I stopped. And I looked both ways, as you're supposed to. And when I looked both ways, I looked to the left, nobody was coming. Y dije, bueno, está bien para cruzar. Y apenas empezamos a cruzar la intersección, uno escuchó lo que uno nunca le gustaría escuchar. Escuché las ruedas y los frenos from the other car, or some car, because I couldn't see it, coming from my right side. So lo único que uno puede hacer en ese momento, que son milímetros de segundos, es intentar protegerse contra el impacto. Y fue así. Escuchamos el ruido de los frenos, de las ruedas, y sentimos el impacto. El auto empezó a dar vueltas, 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 hasta que terminamos contra un poste de electricidad y ahí paramos. Así que lo primero que viene a mi cabeza es, mi padre me va a matar. Le arruiné el carro. Pero ese no era el único problema, porque miro a mi derecha y mi primo no está respondiéndome. Le estoy gritando, lo estoy llamando, parece que está inconsciente. Miro hacia el otro lado donde está el carro que nos impactó y veo que un hombre está saliendo del carro, pegando toda la vuelta y está abriendo el lado del pasajero y está sacando a una mujer que está embarazada. Así que tengo 16 años, una de las primeras veces que salgo manejando solo, y está pasando todo esto en segundos nomás. Y en ese momento yo me pongo a pensar en mi relación con Dios y digo, Dios, si realmente estás ahí, Dios, si realmente me escuchas, si realmente todo lo que me han enseñado acerca de quién tú eres es real, tienes que hacer algo ahora porque te necesito más que nunca. Cuando todo está bien en la vida, es fácil llevar la fe o vivir en base a la fe de otra persona. Pero cuando sufrimos o nos enfrentamos con una crisis en la vida, una decisión grande o sentimos un gran miedo, ahí realmente nos damos cuenta de dónde estamos parados en nuestra relación con Dios. Ese día yo aprendí algo importante, que no era suficiente tener una relación en base a la relación que tenían mis padres con Dios, sino que Dios me estaba llamando a tener una relación personal con Él. No era suficiente ir a la iglesia y aprender de Jesús, no era suficiente aprender los versículos de memoria, no era suficiente intentar portarme bien en la iglesia, en la escuela o en la casa, pero había algo mayor y más importante en la vida. Yo me crié en una iglesia con muchos jóvenes. En un momento teníamos 130 jóvenes asistiendo los sábados todos los días y teníamos un culto separado que estaba lleno. Después de algunos años me tocó ir a estudiar a la universidad, así que dejé esa iglesia y cuando vuelvo, después de haber estado estudiando 3, 4 años, vuelvo a la iglesia y casi no queda nadie de los que estábamos antes. Y cuando uno empieza a preguntar y a averiguar dónde están todos los jóvenes que estábamos antes, la mayoría había salido de la iglesia. ¿Qué pasa cuando nosotros cumplimos 17, 18 años y sentimos que ahora podemos decidir si tengo que ir a la iglesia o no? ¿Y por qué la mayoría decide no volver a la iglesia? La respuesta es que muchas veces nosotros enseñamos a los niños, a los jóvenes, a tener información de Dios, pero no le enseñamos a tener una relación con Dios. Lo que me llama a mí a servir a Dios y a servir a la iglesia no es conocimiento.
El conocimiento es importante y tiene su lugar, pero lo más importante es una conexión personal con Cristo Jesús. Dios respondió a mi oración ese día. Después nos enteramos que este hombre y señora que estaban yendo de emergencias al hospital tenían una complicación en su embarazo y tenían que llegar lo antes posible al hospital. Y a causa de ese accidente, el hospital pudo mandar un helicóptero hasta Hagerstown, Maryland, y la pudieron llevar directo a Baltimore. En un viaje que le iba a demorar capaz 2 horas, lo pudo hacer en 20 minutos. Ahora, yo no agradezco a Dios por el accidente, pero yo sí agradezco a Dios por trabajar a través de un accidente. Hay una historia en la Biblia que creo que nos da una enseñanza grande para hoy y para toda esta semana. So if you have your Bible, si tienes tu Biblia, ábrela. Vamos a ir, we're going to go to the book of Isaiah chapter 7. So if you have your Bible on your phone, that's great. Open the app. Let's go to Isaiah chapter 7. Y vamos a ver una historia muy interesante ahí. En el Antiguo Testamento vemos la historia, we see a lot of stories about a lot of kings, okay? La mayoría de los reyes en el Antiguo Testamento fueron reyes malos. Si se acuerdan bien de la historia, no era el plan de Dios que el pueblo de Israel tenga reyes. God didn't want kings. He just wanted for people to depend on Him. Pero no era suficiente para el pueblo depender solamente de Dios, sino cuando miraron alrededor, vieron que las otras naciones, the other kingdoms had kings, and they said, God, why can't we have our king? So God says, okay, you want your king, I'll give you a king. And He gave him a good king. El primer rey de Israel, ¿quién fue? ¿Saúl? ¿Cuántos dicen que fue Saúl? Ok, fue Saúl. Y Saúl fue bueno al comienzo, pero después su corazón se llenó de orgullo y se rebeló con Dios. Y después de Saúl, ¿quién vino? No tiene que ser un concurso bíblico, ok. ¿Quién vino después de Saúl? David, ¿no? Y David al comienzo fue también bueno, ¿y después qué le pasó? Se desvió un poco y después volvió. Se desvió bastante, ¿no? Bastante, y después pegó la curva, y la Biblia después dice que no había hombre como David con un corazón parecido tan al de Dios. Y después de David vino Salomón, y después de Salomón tenemos el reino dividido entre el norte y el sur. Y en esa historia de la división entre los reyes del norte y el sur, no hubo casi ningún rey que fue más o menos bueno. Todos fueron malísimos. Me reservo el comentario político. A ver, Isaías capítulo 7, encontramos una historia de un rey que se llamaba Acaz, ¿ok? Acaz. El padre de Acaz también había sido rey, his name was Jotham, ¿ok? Jotam. La Biblia dice que Jotam hizo todo bueno delante de Dios, hizo cosas buenas, se entregó a Dios, se encomendó a Dios, hizo la voluntad de Dios, no cometió los errores de su padre, sino que respetó mucho a Dios y siguió a Dios. Y Jotam tenía mucha fe en Dios y seguramente le enseñó a su hijo Acaz a confiar en Dios y le enseñó la palabra de Dios. Pero ahora Jotam ya había muerto, está por morirse, y Acaz va a ser el nuevo rey, así que tan solo 20 y algo de años, 22, 23, 24 años, Acaz se transforma en el nuevo rey. Y dice la Biblia que Acaz no fue un rey bueno. Acaz se había criado en la iglesia, había ido a todos los cultos, los sábados, hasta los miércoles. Capaz su padre tenía también un grupo pequeño, asistía a todo lo que podía asistir, ayudaba a todo lo que podía ayudar, pero apenas Acaz cumplió los 18, 19, 20 años, Acaz dijo, suficiente con Dios, ahora yo quiero seguir mi propio destino, mi propia voluntad. So the Bible says that Acaz did some horrible things. And probably the most horrible thing Acaz did was sacrificing one of his own babies to a pagan idol. Okay, and the way they would do this is that they would have this idol made out of probably iron or bronze, and they would put fire in it, enough fire that it would heat up a lot, it would probably turn red, and then they would put sacrifices on this metal. And usually the sacrifices were babies. So Acaz pensó que para que me vaya bien en mi reinado,
yo tengo que hacer un sacrificio a este Dios pagano. Y sacrificó un hijo. Ahora, la Biblia dice que tenía otro hijo, Ezequiel, pero que la madre de Ezequiel lo escondió y lo protegió de su padre. Ahora le hago una pregunta. How can somebody that grew up in such a good place turn out so bad? ¿Cómo puede ser que una persona que quería un ambiente tan bueno terminó siendo tan malo? El otro día I found this quote, encontré una cita que me impactó mucho, que decía que lo peor para el mundo no es el ateísmo, no es ser ateo. Eso no es lo peor. Así, lo peor para el ser humano es tener una religión equivocada, una religión fallada. Lo peor que le podemos pasar a nuestros hijos no es que Dios no existe, sino una imagen de Dios que no es correcta, que no es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que pasó con Acaz. Entendió algo equivocado de Dios y se volcó contrariamente a lo que era de Dios. Entonces Dios dice, ok, yo lo amo a Acaz. Aunque sacrificó a su hijo a un Dios pagano, Dios dice, yo lo amo a Acaz. Y yo amo al pueblo que sigue a Acaz, así que voy a hacer algo extraordinario por Acaz. Y la Biblia dice que llamó al profeta Isaías y le dijo al profeta, tienes que ir, Isaías, y hablar con Acaz y decirle a Acaz que yo todavía lo amo, que yo todavía me intereso por él y que yo todavía quiero hacer grandes cosas por medio de él. Servimos a un Dios maravilloso, que aunque nos equivocamos, que aunque a veces nos perdemos, que aunque a veces hacemos cosas que sabemos que no debemos hacer, Él siempre nos busca. Y buscó a Acaz. Y así que el profeta va a Acaz y le dice, Acaz, tengo un mensaje especial de Dios. Y Dios te dice a Acaz, dice el capítulo 7, si te tan solo lo buscas a Dios, y si quieres puedes ponerle una prueba a Dios. ¿Te acuerdas de la historia de Gedeón? Capaz le dijo que Gedeón le puso unas pruebas a Dios. Capaz si le pone unas pruebas, Dios se va a hacer manifestar a través de esa prueba para que tú tengas confianza y tú puedas creer que Dios está contigo. En ese momento Acaz estaba, he had a lot of trouble in his hands. Because the Bible says that all the kingdoms that were next to him, or most all of them, were trying to overtake him. Were trying to break down the walls and take him out of his own city. Así que Acaz tiene una decisión de tomar. ¿Confío en Dios en esta crisis, en esta circunstancia muy difícil? ¿O elijo otro camino? Cuando tú estás en una crisis, alguna necesidad, cuando te sientes solo o sola, cuando te sientes menos, cuando te sientes que sos último en alguna circunstancia en la vida, cuando te sientes muy pecador o muy pecadora, ¿a quién buscas? Acá has tenido una decisión para tomar de buscar al Dios de su padre o a buscar el Dios del mundo. Y la Biblia no nos dice en Isaías realmente lo que estaba pasando, pero si tú vas a Segunda de Reyes, capítulo 16, ahí nos dice exactamente lo que estaba pensando Acaz. Segunda de Reyes, capítulo 16, primero los versículos ahí nos describen la guerra que estaba ocurriendo y nos cuentan qué pensó Acaz. Capítulo 16, versículos 7 y 8. Dice ahí, entonces Acaz sent messengers to Tiglath-Pileser, king of Syria, saying, yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme del rey de Siria y del rey de Israel, que se han levantado contra ¿quién? Contra mí. Así que Dios le ofreció ayuda a Acaz, pero ¿a quién buscó Acaz? Buscó a un rey pagano, porque seguramente vio que este rey pagano tenía un ejército grande. He had a huge army, and he had the latest weapons, and he had strong men, and he said, surely, if I just give this guy money, he will defend me, and all my problems will be gone.
El problema de Acaz en esta historia no es que no tenía información acerca de Dios. Tampoco era que Dios no mandó un mensajero. Sino que el problema que tuvo Acaz en esta circunstancia de su vida, que determinó el resto de su vida, fue que él no tenía una relación con Dios. Él no sabía quién era Jesús. Si tú no sabes quién es Jesús en tu vida, si tú no determinas quién es Jesús para ti, seguirás buscando en la vida soluciones para tus problemas o cosas en la vida para llenar el vacío que sientes en tu vida. If you don't understand who Jesus is personally for you, you'll never be able to understand truly what's your purpose in life and why you're here. The two greatest questions that everybody asks themselves at one point in their lives are these two questions. Who am I? Who am I? Not just your name, not your last name, not the color of your skin or what you like to eat, but who are you? And the second question is, why am I here? Not why am I here at this church this morning, but why am I here on this planet? What's my purpose? And unless you answer that question, you'll never understand who you really are. And you'll be putting a lot of masks from day to day, changing who you are, trying to fit in, trying to find a place, trying to stand out, and you'll never really find peace. During this week, we'll talk about some of my experiences and how I was trying to find peace until I finally discovered this. So who is Jesus for you? Who is Jesus for you? The Bible says that Acaz didn't know who Jesus was. Y porque no conocía quién era Jesús, terminó confiando no solamente su vida, sino la vida de su familia y todo su pueblo en un rey pagano. La Biblia no termina ahí, pero la Biblia dice que no solamente confió en ese rey, sino que juntó todo el dinero que tenía el pueblo. Tomó la plata y el oro, y no solamente la plata y oro que tenía la gente, sino que el rey entró al templo de Dios. Entró al templo de Dios y sacó toda la plata y oro del templo y se lo entregó a este rey. La Biblia nos dice que esta historia no termina bien para Acaz, sino que su reinado se cae, se derrumba. Y no solamente pierde con Dios, sino pierde con los hombres. Pero a través de toda esta circunstancia difícil, a través de toda esta confusión, Dios le da una promesa a Acaz y te entrega una promesa a ti. Acaz no quiso escuchar a Dios, no quiso confiar en Dios. And look what God said to him anyway. Isaías capítulo 7, versículo 14. Perdón, empecemos por el 12. Acaz dijo a Dios, no tentaré a Dios. En otras palabras, no pediré una prueba a Dios. Entonces Isaías le dijo, oye ahora, casa de David, ¿es poco molestar a los hombres? ¿Qué quieres molestar también a mi Dios? Por lo tanto, este es el mensaje de Dios. El Señor mismo os dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz a un hijo que se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Lo que quiero compartir contigo hoy, y quiero que te acuerdes a lo largo de esta semana y ojalá a lo largo de tu vida, es que no importa lo que hagas, no importa lo que digas, no importa lo que pienses, Dios siempre va a estar contigo. Dios siempre va a estar contigo. Dios ama al ser humano. Y ama tanto al ser humano que está dispuesto a hacer lo imposible para tener y obtener la atención del ser humano para que el ser humano entienda quién es Jesús. Fue tanto así que en el momento que Adán y Eva pecaron, Dios empezó a mover por Adán y Eva
Fácilmente Dios podría haber dicho, ustedes se equivocaron, está bien, ustedes se salen del jardín y empezamos de nuevo. Dibujamos una nueva arquitectura y un nuevo diseño de un nuevo hombre que nunca se va a equivocar. Será como un robot que siempre responderá a mis llamados y a mis ordenanzas y siempre hará lo que yo le diga. Pero Dios no hizo eso. Sino que el momento que Adán y Eva pecan, Dios en ese momento también les da una promesa. Que Él mandaría lo más importante para Él. Que Él enviaría lo más valioso para Él, que Él nunca dejaría al ser humano solo, sino que mandaría a su propio Hijo para morir en la cruz. Y la Biblia nos dice en el libro de Lucas, ¿para qué vino a hacer Jesús? La Biblia nos dice que Jesús vino a buscar a aquellos que estaban perdidos, que Jesús vino a buscar a aquellos que se sentían solos, que Jesús vino a buscar a aquellos que se sentían menos personas, que Jesús vino a buscar a aquellos que estaban últimos, que eran elegidos últimos. Para eso vino Cristo Jesús. So maybe in this point in your life, at times you have felt alone. Maybe you felt so alone that you felt like taking your life just to see if anybody really cared about you. Maybe you have been feeling last, like nobody picks you on their team or nobody chooses to be your friend first, that you're always left behind, not only at school or with your friends or at church, but also in your family. Or maybe you have been feeling hurt for something that somebody did to you, whether they said something really mean or they did something physically to you that kind of hurt you and left a scar inside you, and it's hard to let that go. What the Bible tells me and what Jesus tells us is that He never leaves us alone. It doesn't matter how alone we feel. It doesn't matter how hurt we feel. It doesn't matter how bad we messed up. God is there. God is present. And if we want, we can start a relationship with Him. So this week, I just want to invite you to take a step of faith and to take a next step in your relationship with Jesus. Maybe your next step is to trust God more with your decisions. Maybe your next step is to say, God, I've been coming to church for a long time and I've been feeling in my heart that I have to give you my life through baptism, so I want to get baptized. Or maybe your next step is saying, God, I'm having a really hard time with this addiction, whether it's pornography or drugs or alcohol, or whether it's talking bad about people, or whether it's not letting you love me, and I just want to let those things go. I just want to cut those things out of my life, and I need you now. I know that you guys go through really hard things because I talk to a lot of young people, and I've been there before. And I know that at times it feels like you're alone and that nobody cares and that nobody will listen. But I assure you that God is there, that He knows what you're going through, and that He will listen. So I invite you to come out tonight and throughout this week. And hopefully by the end of the week, we'll be able to say, Jesus is for me, ... Jesus loves you, and He's always there. May God bless you. Gracias por sintonizarnos. Esperamos que logre poner en práctica este mensaje de edificación y bendición para su vida. Comunícate al 301-526-1281 o también puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: pastor@woodbridgespanish.org. Y recuerda que hoy es el día de buenas nuevas, hoy es el día de salvación. No olvides que Dios tiene un plan muy especial para tu vida hoy.